Bienvenidos a la unidad número 1 de la asignatura Programación 2. Son comunes las aplicaciones en las cuales se requiere mostrar y actualizar los registros de una tabla junto con los registros asociados de otra tabla. Este tipo de relación comúnmente se lo conoce como maestro detalle. Ejemplos típicos son el factura detalle, una orden de compra y los artículos que pertenecen a cada orden, un departamento y los empleados que pertenecen a dicho departamento, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, generalmente nos referimos a una relación de agregación entre entidades del dominio. El objetivo de esta unidad será reforzar los conceptos de acceso a datos que tenemos de programación 1 para poder gestionar entidades de una base de datos relacional que respondan a este tipo de relación. Se va a incorporar el concepto de transacciones, que en el primer nivel de programación no lo llegábamos a ver. Y por último, vamos a incluir el concepto de reportes. ¿Cómo vamos a estructurar esta unidad? De la siguiente manera. Primero vamos a hacer un repaso de ADONET, luego vamos a abordar el tema de procedimientos almacenados, para luego comenzar el desarrollo de un caso testigo, maestro detalle, que iremos desarrollando paso a paso. Incorporamos, como dije anteriormente, el concepto de transacciones y por último vamos a generar los reportes correspondientes a partir de los registros gestionados para la relación maestro-detalle. ADONET. Si recordamos, ADONET es uno de los componentes principales del framework.NET que nos permite acceder a distintos orígenes de base de datos. La librería se compone de ciertos objetos que tienen una finalidad específica y que nos van a permitir gestionar toda la operatoria para dialogar y obtener resultados hacia un origen de datos. Entonces, teníamos el objeto connection, el objeto command, el objeto data adapter, el dataset y el data reader. ¿Sí? El connection nos permitía gestionar la conexión, estableciendo fundamentalmente la cadena de conexión y permitiendo que físicamente pudiéramos establecer un canal de comunicación hacia el origen de datos. El command era el objeto responsable de permitirnos ejecutar sentencias SQL a partir de una conexión creada. Data adapter y dataset forman parte de los objetos que el ADONET nos brinda para tener una copia local de los datos, ¿sí?, cuando uno trabaja en un entorno desconectado. El data reader era especie de cursor, read only, forward only, o sea, de solo lectura y siempre hacia adelante, que nos permitía tener un acceso a más bajo nivel de los datos recuperados. Generalmente lo usamos cuando estamos en un entorno conectado. Entonces, vamos a retomar los objetos que vimos en programación 1 para ahora poder acceder a un store procedure, ¿sí? Y el dataset lo vamos a incorporar a la hora de generar nuestros reportes. Es decir, vamos a continuar trabajando con los objetos de ADONET utilizando otras características. Básicamente tenemos dos maneras de trabajar contra un origen de datos. Uno es hacerlo de manera desconectada. Esto es, para conectarnos a una base de datos, cada vez que necesitamos operar contra esa base de datos, se establece una conexión, se ejecuta el o los comandos SQL que nosotros necesitemos y luego
se obtiene la respuesta, se procesa la respuesta y luego se cierra la conexión. Con lo cual, nuestra aplicación de escritorio estaría permanentemente desconectada de la base de datos. Se conectaría solo cuando necesite ejecutar cierta instrucción SQL. Por otro lado, está el modelo conectado. Esta característica es sumamente interesante en Adonet y nos da la posibilidad de trabajar localmente contra la base de datos, principalmente a través de un objeto dataset, que es una copia local de los datos en memoria, similar a lo que sería un caché, y un objeto dataadapter, que es el encargado de actualizar entre el dataset y la base de datos. Entonces, empecemos a hablar de procedimientos almacenados. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Un procedimiento almacenado lo podemos definir simplemente como un conjunto de sentencias SQL que aceptan y o retornan 0 o más variables. Variables que comúnmente llamamos parámetros, ¿sí? Los store procedures son el mecanismo que nos dan los orígenes de datos para encapsular un conjunto de sentencias SQL y poder ejecutarlas todas juntas, ¿sí?, a través de una llamada similar a lo que sería el concepto de una función o un método en cualquier lenguaje de programación. ¿Qué necesitamos para poder ejecutar un SP desde .NET? Lo vamos a hacer a través de el objeto command, estableciendo una property, principalmente la property command type, con el valor command type store procedure. Veamos en línea de código qué es esto. Si recuerdan, crear un SQL command o un comando era simplemente a partir de una conexión creada previamente. En este caso tenemos un objeto CNN o connection, ya está creado, está abierto. A partir de ese objeto podemos crear un comando. Generalmente uno, si no establece el tipo de comando, el comando por defecto es una cadena, es una string. Entonces va a ejecutar un SQL como una cadena. Pero si modificamos el parámetro, si modificamos la property command type a store procedure, en vez de escribir nuestro comando, entre comillas, nuestro comando SQL, entre comillas, vamos a mandar el nombre de un SP. A un comando creado a partir de una conexión le podemos enviar ciertos parámetros, como a través de la property parameters, que permite indicar una colección de parámetros del SP. A través del método addWithValue, nombre del parámetro y valor, sin necesidad de indicar el tipo específico. Simplemente indicamos una pareja clave-valor, donde la clave será el nombre del parámetro y el valor será un objeto que a la hora de hacer la ligadura de los parámetros, el Adonet va convenientemente a enlazar. Luego se ejecuta ese comando de la misma manera que nosotros estábamos acostumbrados a ejecutar a través de un executor reader, en el caso de obtener una tabla, o un execute non-query, en el caso de ejecutar una sentencia que no retorne filas, ¿sí? A partir de los resultados obtenidos, en este caso se carga un objeto table, que es una representación de la tabla, una representación de alto nivel de la tabla en memoria. ¿De qué otra manera podemos crear un objeto parameter y agregarlo? Más específicamente a través de una clase llamada SQL Parameter.
Entonces, primero creamos el objeto y luego le seteamos las propiedades parameter name. Generalmente los parámetros se arroban en el nombre, ¿sí? Los nombres de los parámetros que le demos en el store procedure, desde la programación los vamos a referenciar como arroba una descripción. Podemos indicar si es nuleable, podemos indicar el tipo de dato, para lo cual vamos a usar una clase llamada SQLDBType que tiene los principales tipos de datos soportados por la mayoría de los orígenes de datos. Y luego, finalmente, al comando decir a su property parameter, agrégame este parámetro que acabo de crear. Los procedimientos almacenados pueden o no tener parámetros. Estos parámetros pueden ser de entrada o de salida, ¿sí? En general, si uno no indica lo contrario, los parámetros que le pase a un store procedure van a ser siempre parámetros de entrada. Pero si uno indica a través de la palabrita O en la definición del procedimiento que va a devolver a través de uno de sus parámetros un valor determinado, entonces también podemos hablar de parámetros de salida. Entonces, podemos decir que un store procedure puede no tener ningún parámetro de salida, puede tener un conjunto de parámetros de salida, o bien puede tener un resultado de una consulta como una posible salida, ¿sí? En el ejemplo que vemos a continuación y que analizamos en el slide anterior, lo que teníamos como resultado, como respuesta del store procedure, era el resultado de una consulta. Veamos ahora cómo sería obtener como respuesta del SP un valor específico, ¿sí? En este caso, agregamos de vuelta un parámetro llamado nombre, le pasamos marca 1 como valor, pero a diferencia del anterior, estamos creando un nuevo parámetro llamado newID que va a ser de tipo entero. Fundamental, definimos la dirección del parámetro a través de su property direction, ¿sí? Y utilizamos la clase parameter direction para indicar que va a ser un parámetro de output, de salida. Entonces, agregamos como cualquier otro parámetro ese parámetro de salida a la colección de parámetros del SP y luego ejecutamos, pero ya no como executeReader, porque no vamos a obtener en este caso el resultado de una consulta, sino que simplemente hacemos un executeNonQuery. Luego de ejecutar el procedimiento ya tenemos el valor del parámetro de salida en nuestro objeto llamado param. Entonces, al param le pedimos la property value y la convertimos o la casteamos al valor que nosotros conocemos que corresponde esa variable de salida, ¿sí? El param.value siempre me va a devolver un objeto.